Vamos a empezar a grabar para los que no se puedan conectar en esta mañana. Y pues vamos a comenzar orando. Le voy a pedir a mi amigo Aldo, si está por ahí, nos puede ayudar a introducir este tiempo de oración. Por favor, amigo Aldo, ¿estás por ahí? Sí, amigo. Bueno, cerremos nuestros ojos y hay que pedirle a Dios que ponga este tiempo en sus manos. Señor Jesús, te pido que bendigas este día. Señor, gracias porque nos permitiste estar en esta reunión. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que tú nos hables, Señor. Bendícenos, guárdanos, cuídanos. En el amor de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén. Amén, amigo. Pues bienvenidos a todos los que se han estado conectando ahorita. Por ahí estaba Liz y Juan Montalvo. Bienvenidos, amigos. Dios les bendiga. Y pues vamos a comenzar ya con nuestro discipulado para no quitar más tiempo a la reunión. Pues como veíamos desde la semana pasada, ya saben que siempre me gusta mucho el estar regresando a un poquito antes para poder entrar nuevamente al contexto. Pues como les decía, hemos estado viendo cosas muy interesantes acerca de una característica muy especial de la palabra de Dios que tenía una objetividad franca, ¿no? Entonces que iba siempre al grano, como dice la chaviza, y tenía esa parte de ser siempre objetivo, o sea, no nada más decía, ay, es lo que una persona quiere, lo que otra persona quiere, sino realmente es lo que Dios desde el primer momento estipuló y siempre puso en, como prioridad a este tipo de cosas que se establecieron en la historia, ¿no? Porque vemos que pues el pueblo de Israel siempre quería hacer una cosa, siempre se desviaba, siempre pensaba que su ideología era mejor que lo que sugería nuestro Señor y pues, es impresionante porque vemos que pues este tipo de situaciones pues no llegaban a una parte correcta y veíamos que consecuencias fuertes pasaban en sus vidas. Eso es impresionante. Me gustaría nuevamente volver a repetir el slide para que podamos ver que pues realmente esta característica es muy importante. Como les decía, siempre una persona que dice algo y a lo mejor va en contra de lo que en general siempre dice, pues a lo mejor la sociedad, por ejemplo, siempre justifica, minimiza, resalta las cosas y oculta muchas veces pues por un bienestar personal, ¿no? Por mantener tal vez un estatus, por siempre tal vez hacerlo para no caer en vergüenza, incluso también podemos ver que hay personas que si no están de acuerdo con su forma de pensar, los minimizan, mm, pues los cancelan, ¿no? O sea, realmente ya no hacen que sea válida su voz, hacen que sea válida su opinión. Y pues esto lo vemos recientemente, ¿no? Y de hecho estamos en fechas muy impactantes donde esto sucede, ¿no? Donde, pues como nuestro pastor siempre nos dice, ¿no? No debe de haber un machismo, no debe de haber un feminismo, sino debe haber lo que realmente Dios ha puesto en su palabra, que es, pues cada uno es su ayuda, ¿no? La ayuda idónea es la mujer, pero también el hombre es el que recibe la bendición de Dios, pero no porque sea superior o porque sea inferior, sino porque realmente es algo que estipuló Dios para que fuera un orden correcto, para que pudiera traer esa bendición, a que al final de cuentas, si hombre y mujer van a unirse a una sola carne, pues realmente la bendición va a ser en conjunto. Justamente pues, tenemos tanto como hombres y mujeres diversas características y diversas aptitudes para poder hacer diferentes cosas. O sea, no porque uno sepa hacer una cosa y otro sepa hacer la otra, va a ser mucho mayor o va a ser mucho menor. Y también lo hemos visto en la sociedad, que pues obviamente sí ha habido esas diferencias, pero pues siempre nosotros nos hemos dado cuenta que Dios tiene el control y si nosotros nos acercamos a Él, pues realmente vamos a poder hacer y vamos a poder conocer cuál es el origen de las funciones de cada uno, para que no podamos perder la razón y podamos querer exigir cosas pues que tal vez no tendrían que ser, ¿no? Y que tal vez a lo mejor Dios nos pone y nos sienta y nos dice, a ver qué está pasando, hijo, ¿no? O sea, yo te estoy explicando esto y tú estás protestando por esto. Realmente,
justamente es lo que les decía, la objetiva franqueza, o sea, la forma tan real de hablarnos y de ser siempre tan puntual es increíble porque les digo, ¿no? O sea, es súper, súper, súper increíble porque lo hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Desde que acabamos nuestro discipulado empezamos, ¿no? Con hacer el bien en el primer servicio de Vidas en Acción, o sea, siempre procurar hacer el bien. Pudimos ver, por ejemplo, en el favor de Dios, pudimos darnos cuenta que el favor de Dios va a ser con lo que Él dice, poner nuestros escuadrones de Dios con lo que Él dice, siempre con alguna historia que va a ser objetiva y que va a lograr ese objetivo de cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, porque realmente si nosotros vemos, y nos pone siempre el ejemplo el pastor, nos pone siempre un ejemplo de lo que no se tiene que hacer con lo que viene en la Biblia que se tiene que hacer. Entonces esa parte de ser objetivo siempre va a ser franco, o sea, nunca te va a decir, ay no, porque me apena que vivas tú mal, David, realmente no te lo voy a decir. Al contrario, Dios lo que hace es siempre ser lo más transparente posible. A veces es que vemos que, por ejemplo, nos hablan en parábolas, nos hablan en figuras, pero esto realmente va a ser completo y va a ser objetivo si nosotros nos profundizamos, si nosotros nos podemos saber, pues realmente si es, si es aplicable a nuestra vida y pues la verdad es que siempre va a ser aplicable a nuestra vida, ¿no? Como les decía siempre, ¿no? A lo mejor ahorita no lo van a poder recibir o no van a querer o no van a pensar que les va a servir para este momento, pero siempre en un futuro o les va a servir a ustedes o ustedes van a saber qué decir cuando ustedes vean esta situación. Entonces es importante que a lo mejor como jóvenes a lo mejor digamos, ah, esto no me toca, pues ya le voy a cambiar, ¿no? O ya le voy a adelantar o nada más la alabanza o nada más cierta parte de la escritura y pues ya no, adelante, ¿qué más sigue? Lo más importante es que nosotros podamos alimentarnos porque Dios siempre va a querer que lo que escuchemos lo pongamos por obras. Es como siempre les he dicho, ¿no? Ese checklist, pero también esta parte del deporte. Si ustedes no dejan de trabajar alguna parte de su cuerpo en el ejercicio, pues se va a empezar a disminuir, ¿no? Y esto es práctico, siempre manejarlo para que ustedes sepan qué decirlo, sepan qué decirle a una persona que a lo mejor eh, quiere tener otras ideas de pensamiento, que a lo mejor piensa que la lucha que ellos tienen es la correcta, que van contracorriente. Muchas veces también nosotros vamos contracorriente y como también nos menosprecian. Yo soy el primero en decirles que pues el mundo es difícil, el mundo es fuerte, el mundo aplasta mucho la corriente de cristiana. Es difícil saber que no les voy a contar que son rosas, ¿no? Que son cosas increíbles, sino pues muchas veces incluso cuando uno va fortaleciéndose en el Señor, pues es menospreciado y tal vez algunos sí logran callar la boca, ¿no? Pero lo más importante es que si tenemos ya el Espíritu Santo y podemos tener un estudio correcto de nuestra palabra, la palabra de Dios, podemos lograr que esta objetividad impacte a más vidas. Esto es lo más importante, que si nosotros ya estamos impactados con la palabra de Dios, podemos ya ser esos medios, podemos ya lograr impactar, ya estar listos, ya sabiendo que si estamos teniendo hasta este momento ya 132 presentaciones, o sea, 132 diapositivas, que estas 132 diapositivas ya sean aplicables a nuestra vida y que podamos lograr que nuestro mejor amigo que no conoce de Jesús sepa que la palabra de Dios siempre va a ser franca, pero siempre va a ser objetiva para que nosotros pongamos a trabajar cada parte de nuestras vidas. Entonces, siempre la Biblia, como les decía, que es la palabra de Dios, siempre ha mostrado que sus personajes son descritos de esta forma objetiva y real, ¿no? Como una biografía mucho más específica. Y todo esto lo veíamos con los errores y a los aciertos de los discípulos, que en cierta parte ellos se quedaban atónitos cada vez que, por ejemplo, les daba una parábola, ¿no? Siempre les decía, esto es lo que pasa con el reino de los cielos y esto lo tienes que hacer. De hecho, es lo que estamos viendo en la serie del reino de los cielos, ¿no? Que tu justicia debe ser mayor, o sea, para que nosotros podamos hablarle al mundo, nuestra justicia debe ser mayor. Entonces, siempre, desde hace 6 predicaciones, hemos estado viendo
ciertas partes que nos van a ayudar a que nuestra justicia sea mayor y que podamos impactar al mundo de allá afuera. Entonces, por eso que siempre les digo, cada parte del discipulado que nosotros vamos a estar viendo siempre va a llevar esta parte objetiva para que cuando nosotros escuchemos la predicación nos impacte sobre todo con cada cosa que a lo mejor pensábamos que estábamos bien o que ni siquiera le habíamos tomado la intención. Entonces es increíble y pues yo quería nuevamente trazarme esta parte de esta diapositiva justamente para esto, ¿no? O sea, los discípulos son un ejemplo muy grande de que a Dios no le importa si eres perfecto, con que tú sepas que eres perfectible, es más que suficiente para ser usado por Dios, porque no vamos a llegar y tal vez nos vamos a frustrar y vamos a decir, ay, no, no soy perfecto y pues como no soy perfecto me voy a regresar al mundo. Esa es la decisión más difícil que nunca deberíamos de hacer y sin embargo lo hacemos. Entonces, vamos nuevamente al resumen. El ser humano, desde los tiempos del Antiguo Testamento, siempre ha querido regular o ha querido sugerirle incluso a Dios lo que escucha de él, poniendo siempre sus intereses de por medio, incluso cuando nosotros creemos que no, muchas veces sí es ponernos nuestros intereses de por medio, incluso hasta por la parte de orar. A veces medimos los tiempos y no nos esforzamos por querer hacer algo, por ejemplo, antes de que salga el sol, orar. eh, Siempre poner nuestros intereses antes de lo que de lo que realmente piensa Dios. O sea, Dios piensa, por ejemplo, en la parte de orar, que si nos buscamos de mañana, pues Él va a hacer nuestro favor todo el tiempo. Entonces nosotros vamos a poder, eh, siempre el ser humano va a querer poner sus intereses antes de consultar lo que Dios piensa. Entonces, nuestra misión ya como jóvenes cristianos es siempre poder afirmar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, que es objetiva y siempre va a ser franca, para evitar siempre salirnos de cobertura y lo que conlleva hacerlo. No le puse más a la diapositiva porque realmente es lo que conlleva hacerlo, pues no son consecuencias muy bonitas que digamos. Entonces, no es porque Dios sea malo, nuevamente lo volvemos a recalcar para todos los que están escuchando la grabación y los que están conectados, no es porque Dios sea malo o porque Dios diga, ah, pues me la haces, me la pagas, ¿no? Sino que es una forma de cobertura. Si estamos, por ejemplo, en una mesa y el mantel está cubriendo la mesa, si vemos que se mueve el mantel de la mesa, pues va a quedar descubierto y queda descubierto a manchas, a golpes, a cosas diferentes. Es un ejemplo bien básico, ¿no? Que ahorita estoy viendo en mi mesa y que Dios te hace pensar hasta con el mantel de la mesa, ¿no? Si te quitas tú el mantel, vas a estar expuesto a que los golpes, a que las manchas, a que incluso un líquido corrosivo pueda despintar la mesa, cosas tan importantes por solamente mover el mantel, no porque Dios lo mueva, sino porque nosotros mismos a lo mejor con el brazo podemos mover el mantel y podemos dejar descubierta la mesa, así nuestra vida, con un simple empujar de nuestra vida en alguna situación, pues vamos a poder ver que esto va a llevar consecuencias que nosotros mismos estamos provocando por salirnos de esa cobertura. Entonces, pues ya nuevamente vamos a entrar con una de las últimas características de la Biblia considerada como un libro extraordinario. Y esta a mí me encantó de verdad desde un principio, eh, porque justamente es lo que dice, ¿no? Su benéfica influencia. Y es lo que hemos estado estudiando, que se conforma, se conjunta mucho con la parte de la objetiva franqueza, ¿no? Esto lo vamos a poder ver porque la palabra de Dios, nuestra Biblia, la que tenemos en nuestra casa, como siempre dice el pastor, siempre que la tengamos física, es el libro que más influencia benéfica ha tenido en la humanidad. Vemos que también los escritos de ciertas personas, de los Dalai Lama, de Gandhi, escritos que siempre van a llevar tal vez a la paz, se quedan cortos y no llegan a tener el impacto que la Biblia a través del tiempo ha tenido como el libro que más influencia benéfica ha tenido en la humanidad. Como les he dicho, o sea, cuando hemos estudiado estas características, es el que más ha hecho esto, es el que más copias ha vendido, es el que más esto, es el que más ha logrado, es el que más ha impactado. La Biblia, pues por excelencia va a ser ese libro que siempre va a romper todos los récords y va a impactar a la más.
a las más personas posibles por sus objetivos y principios que tienen, porque realmente ahí no podemos ver que el hombre lo haya escrito porque se quedaría corta la palabra de Dios. Pero mientras más la leemos, mientras más hacemos ese énfasis en que en alguna parte que es objetiva y franca, vamos a poder ver que tanto ha moldeado a la humanidad que está plasmado en la palabra de Dios, ¿no? O sea, al pueblo de Israel, tantas veces que se equivocaba, tantas veces que se desviaba, siempre Dios moldeó un corazón diferente. Lo vemos al principio incluso en Isaías, que decía que el pueblo estaba harto de todas las costumbres que tenía el pueblo, que a lo mejor desde un principio lo hicieron como un símbolo y como un pacto, pero llegó un momento en que ya nada más era una práctica, ya no lo hacían con el corazón. Y esto mismo también nos pone a pensar a nosotros, ¿no? Si nosotros nos conectamos al discipulado, nada más porque tenemos que hacerlo, porque pues a lo mejor David está pasando lista y al final pasa un reporte, o, o porque realmente estamos queriendo aprender de la Biblia como un libro extraordinario, ¿no? Entonces, la Biblia siempre ha moldeado a la humanidad y ha permitido que hombres insignes, o sea, hombres que salen del molde, dejen este ejemplo que permanece por generaciones, para que podamos leer de un David, de incluso las personas, los personajes que no marcaron una tendencia, por ejemplo, Sansón, Salomón, sí logró el objetivo, pero cayó, Josías, muchos de estos personajes de la Biblia, los reyes, los sacerdotes, Ovni Finés, todos estos personajes han moldeado y han dejado ejemplos que van a permanecer por generaciones de qué hacer y qué también no hacer. Entonces, esta benéfica influencia va a permitir que con esas figuras, con estos personajes, sea el libro que más ha tenido influencia para el bien en la humanidad. Entonces, es increíble porque usa tantos hombres plasmados en la Biblia para lograr este objetivo. Entonces, una de esas características de ser benéficamente influyente, vamos a ver que la Biblia también es impulsora de movimientos e instituciones filantrópicas. Entonces, la palabra filantrópico, pues justamente es hacer bien, eh, incluso sin un afán de ser reconocido, ¿no? Eso es lo más importante que nosotros vamos a ver, que es inevitable, por ejemplo, cuando sacas un 10 o cuando sacas algo, cuando es algo importante, es inevitable que no te reconozcan. Pero cuando vemos esta parte del significado de filantrópico es que no interesa ser reconocido, sino que lo hace por beneficencia, lo hace por un bien comunitario, por ejemplo. Entonces, vemos en este subtítulo, ¿no? La historia de nuestra humanidad, los movimientos más importantes han tenido su origen y fundamento en las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la única forma de concientizar y de lograr que alguien eh, caiga, o sea, caiga en su error y que nuevamente lo repare. Es la única forma de concientizar y reconocer a otro ser humano y de amar al prójimo. O sea, de lograr esta comunión, de esta conciencia, es la única forma de poder llegar a lo que Dios dice y poder cambiarlo, ¿no? Entonces, estos ejemplos de movimientos, pues vamos a ver que son, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, la búsqueda de la equidad de género, la protección de la infancia, el derecho a la educación, el cuidado de los enfermos, de las personas que están también adultas, mayores, discapacitadas, y entre muchos otros subtemas, ¿no? Vamos a ver que si la palabra de Dios nos hace siempre buscar el bien en todas estas situaciones, por eso, y son muchos más ejemplos, ¿no? Ustedes no me van a dejar mentir que van a escuchar muchos más temas, pero los más importantes son los que se plasmaron en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre te va a llevar, por ejemplo, de cómo abolir la esclavitud. No necesariamente tener una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual, ¿no? Entonces, esto es lo que hace la Biblia. Te dice, si tú estás atado espiritualmente, lo que tienes que hacer es romper incluso con cosas de generación, de tras generación. Y esto lo vamos a ver increíble, porque en la Biblia es tan puntual cómo puedes abolir la esclavitud que lo puedes lograr
simple y sencillamente con hacer una oración y poniendo todo en el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Entonces, esta parte de generar el bien, por ejemplo, en la esclavitud, lo vamos a poder ver 100%, lo vamos a poner práctico. También vamos a poder, por ejemplo, la equidad de género, lo que les decía desde un principio, saber que cada uno tiene sus funciones y que la mujer sabia edifica su casa, es un ejemplo, es un versículo de la Biblia, o el sacerdote, que es lo que tenía que hacer en Levítico. Siempre eran reglas específicas para lograr un bien, un orden, y sobre todo que la bendición de Dios descendiera sobre las personas que estaban haciendo el bien, porque la respuesta es completamente inmediata si tú empiezas a hacer las cosas con un orden, con la excelencia que Dios quiere, vas a lograr la bendición. Entonces, eso también impulsa el bien. Por ejemplo, en la protección de la infancia, pues vemos que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, vamos a ver tantas cosas importantes en la Biblia que también van a querer siempre el bien. O sea, porque muchas veces los niños son menospreciados. A lo mejor aquí en la iglesia y en casa, pues vamos a ver que pues esto es sencillo, ¿no? Y que respetamos mucho, que siempre hacemos lo correcto, que siempre les dejamos a los niños ir a sus clases, pero en otros lugares del mundo vemos que hay maltrato infantil, que hay huérfanos, que hay muchos refugiados en los asilos de ancianos, por ejemplo, en las casas hogar para los niños. Vemos que la gente los abandona. Entonces, la Biblia va a buscar el bien con saber que si el reino de Dios es de los niños, o sea, si ya el reino de Dios es de los niños, pues ¿por qué no nuestra vida y nuestro amor también puede pertenecer a nuestros hijos, a las personas que conocemos que son niños? O sea, porque realmente son los que más van a sufrir mm, ataques de información para crecer ellos. O sea, y lo podemos experimentar, por ejemplo, nosotros, lo que nosotros escuchamos de niños, tal vez a lo mejor menosprecio, tal vez a lo mejor rencores, es lo que vamos a estar influyendo cuando nosotros seamos grandes. Y eso a mí, por ejemplo, en mi caso, yo me puse a pensar en todo esto y dije, oye, sí es cierto, yo escuchaba esto de niño y tal vez antes de llegar a Cristo yo decía esto. Entonces, esto es lo más importante, que siempre va a buscar el bien hasta de los más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en la protección de la infancia. El derecho a la educación, pues Dios siempre va a querer que nosotros estemos comiéndonos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar educados en una forma espiritual increíble, que podamos lograr ese objetivo de impulsar este movimiento. Todo esto, que podamos nosotros plasmarlo también para llevarlo a alguien más y que no nos quedemos callados cada vez que alguien quiera criticar la Biblia, sino todo lo contrario, que logremos decir, oye, pues, ¿qué no sabes que la Biblia está buscando el tu bien? Ay, pues, por ejemplo, en la parte del feminismo, pues Dios quiere que encuentres tu lugar y que Dios encuentres tu identidad, ¿no? Y tu identidad no es en base a un molde, sino en un concepto perfecto que logre que tu corazón esté con paz y que tenga siempre ese lugar para que recibas la bendición. Entonces, ahí vas a poder impactar a ciertas partes que tal vez incluso es difícil enfrentarte porque tal vez te van a querer eh, meterse con la ley, porque la ley ya estipula que si tú quieres cambiar el pensamiento de una persona, pues ya te pueden llevar incluso a la cárcel, pero si lo haces con amor, vas a impedir que eso suceda en tu vida, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en la parte del cuidado de enfermos, ¿no? Sabemos que Jesús fue lo que hizo, ¿no? Nuestro Señor Jesús vino a cuidar de los enfermos y a sanarlos, ¿no? A los discapacitados, al que estaba en el estanque del Siloé, que solamente con decirlo se levantó, personas de edad avanzada. O sea, gente siempre les decía, por ejemplo, a los leprosos, yo me imagino que a esos 10 leprosos que les quitó la enfermedad, yo me imagino que esas personas no eran jóvenes. ¿Por qué? Porque mientras más edad tienes, menos agradeces las cosas. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya crees que es una obligación, ya crees que son cosas importantes. Realmente, no sé por qué les estoy diciendo esto, pero realmente esto a mí me pone a pensar, ¿no? O sea, cuando tú, mientras más creces, menos agradecido nos volvemos a veces como seres humanos. Entonces, lo más importante es volver a ser como niños, y justamente esto viene en la Biblia, para que nosotros podamos tener esa pureza y podamos lograr agradecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y que saber que todo lo que viene en la Biblia va a generar ese bien en nuestro ser, y vamos a poderlo reflejar.
Eso lo va a ser lo más importante porque esto lo están viendo también en la facultad. Si en la facultad ustedes eh, se ingresan o los que ya están dentro me permiten entender esta parte, es increíble que Dios nos está preparando para ser siervos tanto de la iglesia como allá afuera. Entonces, incluso con gente que tiene errores, que está allá afuera, con personas, con almas que están allá afuera que tienen errores, Dios va a permitir que tu servicio impacte la vida de otros. O sea, imagínense, ¿no? Las personas que se molestan, por ejemplo, con cosas insignificantes y que te contestan áspero en la calle, si tú le dices que tenga buen día, Dios le bendiga, muchas veces su forma de pensar y su forma de actuar va a cambiar porque la presencia que de Dios que tienes a través de tu vida va a impactar tanto que la otra persona va a decir, "Ay, gracias igualmente, ¿no?" Y ya cambió por completo la perspectiva de su día de esa persona. ¿Por qué? Porque estás influyendo con la palabra de Dios en tu vida, que pues, justamente dicen los cristianos deben ser bien hablados, siempre deben de tener paz en su corazón, deben tener el amor siempre en su boca, el fruto del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el ser buenos, la fe, el creer todo lo que ha hecho Dios, la mansedumbre, que es lo más importante que muchas veces nos cuesta, por ejemplo, a nosotros como jóvenes, el ser mansos, el lograr tener esa bondad y el lograr ser buenos aunque la gente no lo sea, y la templanza. La templanza es lograr tener ese equilibrio para no sacarnos de control, no explotar cada vez que nos pide nuestra mamá hacer algo en la casa o hacer algo en la escuela. Es increíble y eso va a llegar a, al- a culminar todo lo que la palabra de Dios ha dicho, ¿no? O sea, va a buscar el bien no solo de nosotros, sino de otros más, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? La verdad es que podría quedarme más tiempo diciéndoles en el discipulado todo esto, pero sí hay que seguir avanzando porque tenemos ya que terminar nuestra primera carpeta para podernos ir con la segunda. Es increíble que ya estamos a solo un paso de terminar nuestra primera carpeta. Se nos ha pasado el tiempo demasiado rápido, pero vamos a continuar con nuestra diapositiva del día de hoy. Y también para cerrar, porque ya son 7:33. Terminamos con la última característica de la bondad que tiene la Biblia. Y una de ellas es que es un contribuyente de la civilización. Como les decía, ha formado valores, ha formado eh, pueblos, ha formado naciones enteras, como lo vemos en el caso de Israel, eh, y con cada uno de sus padecimientos, porque vemos que la tristeza, el dolor, el desánimo y muchos otros sentimientos han sido tratados por Dios a través de la palabra, a través de lo que Él ha escrito. Entonces vemos que la misión de la Biblia siempre ha sido enseñar cómo tratar cada situación de la humanidad y nos enseña a quitar por completo todo lo que no sabíamos, ¿no? O sea, yo puse a erradicar la ignorancia porque es impresionante que es lo que dice, lo decía nuestro Señor Jesús. O sea, si tú no lees la Biblia, eres prácticamente, eh, tienes la ignorancia, ¿no? Y dice, no, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús era objetivo, era franco, como lo veíamos en el punto pasado, pero también contribuía a que picara algo en las personas para que pudieran seguirse desarrollando y que pudieran lograr ese conocimiento en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la humanidad siempre ha buscado tener esas costumbres y supersticiones para que justificarse con su forma de pensar, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la Biblia es justamente esto, ¿no? Quitar esta parte de la superstición, quitar la ignorancia con la palabra de Dios para que nosotros podamos quitar todas las costumbres, tradiciones que se desarrollan en la humanidad y que tal vez forman una opresión, que tal vez forman un malestar, y esto lo vamos a seguir viendo con lo que dice en la diapositiva. Dice, se me destraba. Bueno, en lo que se destraba, pues vemos, ¿no? Que esto sucede a lo largo de la historia. No hay fecha
y si nos ponemos a leer también la historia en nuestros libros de la escuela, vemos que en todo tiempo, pues por ejemplo, con guerras, con situaciones complicadas, con hambres, con sucesos importantes, siempre ha habido ese sufrimiento y siempre ha habido desánimo, siempre ha habido tristeza, siempre ha habido todas estas cosas que complican la vida de la humanidad. La Biblia ha ayudado a esto, ¿no? O sea, a ser benéfica, contribuyendo con la historia, ¿no? O sea, ha logrado que reyes se hayan eh, reivindicado, ha logrado que reyes hayan logrado que un pueblo se fortaleciera, que conquistara, que llegara, por ejemplo, a una tierra prometida, como era en el caso de Moisés. Siempre ha contribuido que la civilización avance y que siga teniendo un camino cerca de Dios. Dios no se va a cansar de estar acercando a los más posibles a su palabra y a todo lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en este discipulado, en nuestra primera carpeta, pues vamos a poder ver, ¿no? Y es lo que dice en la diapositiva. Cualquier persona que por lo menos sepa leer y que cuente con un nivel inicial de aprendizaje, o sea, no necesita ser letrado para poder leer la Biblia y entenderla. Con la ayuda del Espíritu Santo va a poder corroborar todo lo que dice la Biblia al comparar la calidad de vida de los pueblos que decidieron obedecer y dejarse guiar con la palabra, porque no solo fue el pueblo de Israel, sino fueron más pueblos por ejemplo, los que evangelizaba Pablo, que si se dejaron guiar por la palabra, lograron un objetivo grande, fue ser bendecidos, fue ser guiados, fue ser establecidos por la presencia de Dios y fue sobre todo ser reconocidos en la misma Biblia. Eso es lo más importante que yo no me había puesto a pensar y que Dios me dice, ¿no? O sea, Dios nos dice, si ustedes logran ser, por ejemplo, como el pueblo de los filipenses, ustedes van a quedar plasmados en mi palabra. Ustedes van a poder ser logrados ser un ejemplo para los demás. Entonces, es lo más importante de que contribuyó a esta civilización y contribuye a la que actualmente vivimos. Entonces vamos a poder ver que la calidad de vida de los pueblos que decidieron obedecer, pues no se compara con las que decidieron no hacerlo y entregaron su vida a la idolatría y a las cuestiones que no le agradan completamente a Dios, ¿no? O sea, vamos a ver un contraste y vamos a ver realmente que sí hay una diferencia de seguir y de obedecer lo que Dios dice, no por querer saber que es autoritario, porque digan, ay, es opresor, no. Vamos a poder ver que Dios es bueno y que Dios te va a sugerir, a final de cuentas la decisión la tomas tú. O sea, Dios te va a decir, esto te va a lograr la bendición, esto te va a lograr maldición. Tú decides, tú decides hacerlo y eso siempre nos vamos a tener que llevarlo a pensar antes de poder incluso descansar, siempre dormir. Vamos a tenerlos que llevar, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto delante de tus ojos? Señor, estoy queriendo hacerlo. Tengo un nivel de aprendizaje el cual me ayuda a entender tu palabra. ¿Lo estoy logrando, Señor? Siempre llegar con ese checklist al final del día, decir, ay, Señor, estoy ayudando a que se contribuya en mi parte con los demás, estoy logrando que el objetivo de tu palabra llegue a alguien más. Eso ustedes tienen que siempre desarrollar esa parte, porque eso lo van a tener que hacer todos los días de su vida, porque es una misión que nuestro Señor Jesús nos dio. Lograr impactar las almas de los que ahorita están perdidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien impactó nuestra vida cuando nosotros estábamos mal, ¿no? O sea, yo creo que si me pongo a decirles a cada uno de ustedes que abran su micrófono y que ustedes cuenten su testimonio, yo sé que de alguna situación, por mínima o máxima, Dios los ha sacado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ayudar a contribuir a, a las demás personas lo que nosotros hemos aprendido hasta este momento, ¿no? Aún en nuestra época, nosotros podemos apreciar la influencia de las escrituras en poblaciones que en pocos años han sido levantados y restituidos. Hemos visto, eh, por ejemplo, en la parte del Medio Oriente, en la parte de, por ejemplo, en China, hay predicadores que son perseguidos, pero que han logrado un bienestar a cierta parte de la población que en pocos años ha logrado impactar la vida de más personas, que vamos a sufrir ataques, vamos a sufrir incluso violencia,
lo vamos a hacer con amor a Él, ¿no? Eso va a ser lo más importante, que nuestra recompensa va a ser también en la tierra, pero sobre todo en una vida eterna. Y eso vamos a poderles indicar y vamos a poderles decir que va a valer la pena, ¿no? Va a valer la pena seguir a Jesús, porque si vale la pena, por ejemplo, luchar por una ideología de género y ser violentado tal vez por la policía o por grupos que están oponiéndose a tu forma de pensar, pues, ¿por qué no valdría más la pena defender lo que Dios dice y saber que nuestro Dios, además de ser nuestra justicia, es nuestro ayudador, es nuestro favor, es lo mejor? Él va a estar con nosotros contribuyendo a la civilización por medio de nuestra boca. Siempre debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra, que si nosotros sabemos leer y tenemos un nivel inicial de aprendizaje, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder lograr que más y más personas eh, logren este objetivo, ¿no? Que sean contribuyentes a la civilización, a su familia, a su grupo familiar, a las personas que ellos mueven. Esto va a ser bien importante que ustedes logren y va a depender de ustedes. Si ustedes no lo quieren hacer, pues no, nadie les va a obligar, pero Dios siempre va a querer que ustedes logren esta meta. Para que ustedes logren un galardón, para que ustedes tengan esa empatía por la demás gente. A lo mejor nuestra familia incluso también está sufriendo, pues primero iniciemos con nuestra familia, lograr que la palabra de Dios impacte la vida de la familia, del tío enojón, e incluso vamos a poder llegar a la vida de ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a poder siempre sentirnos tranquilos, ya que siempre vamos a ver que va a haber ataques en contra de la palabra de Dios y en contra de nuestras creencias y desprestigios, ¿no? Porque van a decir, no, pues es que no existe esto que dices, ¿no? Y vamos a ver que hay desprestigio, vamos a ver que hay cosas que van a querer quitar y menguar nuestra fe, van a querer hacer que disminuya, pero nosotros vamos a poder darnos cuenta que el mejor libro que tenemos es el mejor de todos los que han existido, el que es el más importante, el que sobresale de cada uno de los que han escrito en la tierra y sobre todo el que tiene todas las respuestas. Siempre que ustedes escuchen que alguien dice que la Biblia necesita un libro adicional, ustedes van a ver que es un completo error y que ustedes van a poder defender que si ustedes, con la forma más básica, ustedes van a poder ver que va a responderse sola. Esa es la regla del estudio de la Biblia. Si ustedes leen la Biblia se traduce por sí misma, se explica por sí misma. Eso ustedes van a lograrlo y de verdad si tienen alguna duda y si tienen algo que a lo mejor en su familia ya han estado tal vez debatiendo, queriendo convencer a los demás, ustedes pueden acercarse tanto conmigo, con el pastor Gio, para poder pedir informes y decir, oye, ¿sabes qué? Es que no sé qué responder a esto que me están diciendo, ¿no? Y ustedes van a poder ver en la Biblia que esto va a poderse responder con la misma Biblia. Entonces, ya terminamos prácticamente nuestro discipulado del día de hoy. Eh, no sin antes decirles que justamente necesitamos tener ya esto en nuestra vida, necesitamos ser usados por Dios y esto también les voy a pedir de favor que ustedes lo oren en su casa, que ustedes logren conectarse con Dios y que digan, ¿sabes qué, Señor? Sí quiero ser ese siervo que comparta de tu palabra, ese siervo que ayude a las demás personas a cambiar, que impacte la vida de otros, eso que logre, ¿no? Que logre el impacto de la benéfica influencia de la Biblia para los demás. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado. Voy a poder cerrar la oración. Le pido que cierren sus ojos y que podamos entregar este tiempo de enseñanza a nuestro Dios. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias por este día, Señor, porque nos hablaste bien conscientemente de todo lo que estábamos viendo. Es increíble que cada semana tú confirmas tu palabra, Señor, y que nos damos cuenta que no es un joven el que está hablando, sino realmente te ponemos siempre el micrófono a ti, te ponemos siempre la voz a ti para que tú seas hablándonos. Y el día de hoy nos hablaste de un punto muy importante, que es el objetivo de tu palabra, que es buscar el bien de los demás, Señor. Y eso vamos a buscar, Señor, eh, siempre impactar con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que esta palabra siempre se quede en nuestro corazón. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor.
Ayúdanos a desarrollarla, Señor, para que podamos lograr ser de impacto en la vida de los demás, Señor. Y que cada día más personas, Señor, reconozcan que tú eres Jesús. Y no solo porque tú te reconozcan que solo tú seas Jesús, sino que reconozcan su error y que formen parte, Señor, de ese propósito que tú ya has puesto en sus vidas, Señor. Usa a cada uno de los que están conectados y de los que no se pudieron conectar. Te agradezco por su vida, Señor, porque sé que si a lo mejor no se pudieron conectar, ellos escuchan el audio, Señor, y permite, Señor, que cada uno de ellos logre ese objetivo. Que no tengan miedo, que no se avergüencen nunca de lo que de lo que está hablando, de lo que hablan, Señor, que es tu palabra, y que a lo mejor van a recibir impacto, Señor, pero que tú seas fortaleciéndolos y que tú seas siempre, Señor, dirigiéndolos a un nivel mayor, a un siguiente nivel como lo vimos en el Congreso, Señor. Te doy gracias, te pido que los bendiga, Señor, que los lleves con bien a donde quiera que vayan y que sobre todo los prepares para la siguiente semana cuando tú hables un tema más impactante, Señor, de nuestro discipulado. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, chicos, me despido. Ya